¿Qué significa ayunar? Es abstenerse de consumir alimentos y bebidas durante un tiempo determinado. Ahorita alguien me dijo que si los quería antojar, porque vieron la imagen, ¿cierto? ¿Se antoja de comer? ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Cuando nosotros vamos a ayunar, lo que hacemos es que nos vamos a abstener de consumir alimentos y algunas bebidas. Y sobre todo esos alimentos que nos gustan. ¿A quién le gusta la hamburguesa? También. Bueno, cada uno tenemos un alimento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el pan. A diario como pan. El Milo, con Milo. Pero, ¿por qué ayuna la gente? Lo que les pregunté ahorita. Don León fue muy sincero y eso me alegra, porque dice cuando necesitamos algo. Entonces, ayunamos porque necesitamos un milagro, ¿cierto que sí? Muy bien. Ayunamos para que se cumplan sueños y deseos. También ayunan. Sí. Para que Dios traiga sanidad. También. ¿Alguna otra razón por la que ustedes ayunan? Ayúdenme. Respuestas. Menguar la carne, muy bien. Toda nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué más? Ayúdenme. Cambiar el carácter, temperamento. ¿Qué más? ¿Ah? Rompimiento financiero y... ¿Por qué? Por agradecimiento a Dios. Muy bien. Yo he puesto este título a esta prédica. Se llama Buscar a Dios y ayunar no sirve. Amén. Otra vez. El título de esta prédica significa buscar a Dios y ayunar no sirve. Amén. Muy bien. Por tercera vez, bueno, tranquilo que en el camino vamos a ir mirando. No importa, ese es para mirar a ver si estamos concentrados. Claro, gracias, siempre estás concentrado. Familia, el ayuno no sirve de nada cuando al mismo tiempo que dejamos de comer, continuamos dándole comida a nuestros gustos y placeres. O sea que buscar a Dios y ayunar no sirve cuando al mismo tiempo que usted deja de comer, sigue alimentando sus placeres, sus gustos, sus deseos, sus propósitos y su voluntad. Por eso les puse ese título, para que se distrajeran un poco. ¿Por qué? Porque una cosa es que su estómago esté vacío, pero otra muy distinta, que sigamos llenos de los deseos de nuestra propia voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Y durante el tema me voy a ir aclarando más cosas. Porque la mayoría de nosotros, como ustedes lo dijeron, fueron sinceros, comenzamos a ayunar, pero para que nosotros, o para que Dios cumpla nuestros propósitos y deseos, nuestros sueños, aquellas cosas que yo quiero y que yo necesito. Ese es el objetivo principal por el cual nosotros dejamos de comer o ayunamos. ¿Por qué? Porque necesito que Dios haga algo, necesito que Dios me cumpla un sueño, un propósito, un deseo, me sane, me prospere, haga alguna cosa que yo necesito. ¿Estamos ahí? Ese es, yo creo que la mayoría de las razones por las que usted y yo ayunamos es por eso. Y eso que tal vez algunas personas no han ayunado nunca. Si pregunto, tal vez algunos levantarían su mano y dirían, yo no sé qué es eso. Yo he ayunado porque estoy haciendo una dieta. Porque para hacer un examen, muy bien, sí, está hecho. Sí, ahí se confesó, no, pero gracias. Pero desde hoy vas a comenzar a ayunar más. Desde hoy vamos a comenzar a ayunar más, amén. Porque vamos a entender el propósito del ayuno. Alguien nos preguntó estos días, me preguntó a mí y a mi esposa, que quería ayunar pero no sabía cómo hacerlo. Y hace 8 días, cuando estábamos en la adoración, yo sentía en mi corazón que debía comenzar a hablar de este tema. Y yo creo que vamos a hablar varias reuniones. Necesitamos aprender a ayunar.
Necesitamos aprender el propósito del ayuno, porque nos han enseñado o hemos aprendido frente al ayuno algo o razones totalmente diferentes. Yo vi personas convencidas dando sus razones y eso está bien, pero hoy vamos a aprender. Imagínense que Dios llamó a Isaías y le dijo: ven, que quiero que hables a mi pueblo. Dice el versículo 1 del capítulo 58, Dios llama a Isaías y le dice esto: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Yo admiro mucho a los profetas. ¿Sabe por qué? Porque Dios los escogió para un papel muy difícil, y era declararle al pueblo lo que estaban haciendo mal. Supongamos que usted es Isaías y Dios lo llama y le dice: necesito que vaya y le diga a la iglesia que está pecando y cuáles son sus pecados. Una de las cosas más difíciles para un predicador es decirle a la iglesia o a las personas que están pecando. Es lo más difícil. Inclusive de acá se han ido personas porque dicen que yo soy muy directo. Otros dicen que se comunican más con mi esposa, y para eso Dios nos puso. Somos un complemento. La forma de predicar de mi esposa es muy bonita, muy especial, muy diferente a la mía. Yo soy un poco más directo, pero ¿saben por qué? No quiere decir que mi esposa no tenga el mismo propósito, no, sino que Dios me ha llamado a mí para decirle a la gente que debe cambiar, porque Dios tiene un propósito especial con ellos. Dios me ha puesto a mí y puso, no estoy diciendo que soy profeta, ni mucho menos, no. Estoy diciendo que a veces Dios llama a hombres con propósitos específicos, porque tiene un mensaje para la iglesia, porque tiene un mensaje para las personas, porque tiene un propósito con ellas, porque las va a bendecir, porque quiere hacer algo con ellas, porque desea verlas libres, limpias, diferentes, avanzando, prosperando en todos los sentidos. Entonces nosotros tenemos que hablar. Y asimismo Isaías o más bien obedeció a Dios y fue al pueblo. Y yo quiero que veamos la primera razón que le dice Dios a través de Isaías al pueblo. Le dice: yo les voy a declarar cómo ustedes están pecando. Y la manera como ellos estaban pecando es que ellos buscaban a Dios y querían saber, o buscaban a Dios para querer saber sus caminos. ¿Cómo así? ¿Buscar a Dios y querer saber sus caminos es pecado? No. Pues sí. Ya vamos a entender por qué. Muy bien, ya vamos a entender por qué. Entonces Dios le dice a Isaías: vaya, dígale a ellos que me están buscando, decláreles el pecado. Ellos me están buscando y quieren saber mis caminos, y eso es pecado. ¿Cómo así que es pecado? Sí, mire el versículo siguiente. Dios le dice: porque ellos me buscan como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Para resumir este versículo, lo que Dios está diciéndoles a través de Isaías al pueblo es que, muy bien, ellos están buscando a Dios y quieren conocer sus caminos, pero lo están buscando como si no hubiera pasado nada. Lo están buscando como si ellos fueran personas intachables. O sea, no le deben nada a Dios, nunca han pecado, nunca han hecho lo malo. Entonces querían buscar a Dios y querían conocer sus caminos sin tener presente qué habían hecho en su vida. Buscaban a Dios sin pedirle perdón por haberlo dejado en algún momento de su vida. Cuando yo leí esta parte, Dios trajo a memoria que en mi adolescencia, hace muy poco, en mi adolescencia,
Se escuchó fue tu risa. Pero muy bien, ahí está hablando. Familia, hace muy poco, no se desconcentren, hace muy poco en mi adolescencia yo dejé a Dios, yo le serví a Dios. Imagínense que yo era líder de una célula. ¿Saben por qué me alejé? Porque a la célula comenzaron a ir 2 chicas. Y nunca le he pedido perdón a Dios porque yo me alejé, porque comenzaron a invitarnos a salir a un amigo y a mí no pasó nada, pero comenzaron a invitarnos y yo comencé a conocer otra vida. Yo comencé a salir a fiestas, yo comencé a salir a rumbas. Y de ahí se me abrió un panorama que yo no conocía. Y cuando yo leía esto, yo le dije: Señor, yo nunca te he pedido perdón por haberme alejado de ti en ese tiempo. Eso fue necesario, sí, Dios lo usó y mucho, pero otra hubiera sido mi vida si yo nunca me hubiera alejado de Dios. Y entonces Dios les está diciendo a ellos: ustedes quieren saber mis caminos, pero ustedes no son conscientes que un día me dejaron. Y aparte, les demandaban a Dios, ellos le demandaban a Dios prosperidad, sin haber tenido en cuenta que ellos habían pecado y como consecuencia estaban viviendo con problemas financieros. O sea, es muy fácil que ellos vengan a Dios a querer conocer a Dios y no tengan en cuenta nada de estas cosas. Si mucho gusto Dios, yo soy el intachable, soy el íntegro. Necesito que respondas a mis oraciones. No necesito pedirte perdón y aparte me puedes prosperar. Por eso buscar a Dios y querer conocer sus caminos sin dimensionar lo que hemos hecho en la vida es pecado. ¿Por qué? Porque estamos creando una imagen de un Dios que no existe, de un Dios que es lleno de gracia, pero que sabe o quiere que diferenciemos qué es la gracia y qué es la permisividad. ¿Cierto? Así se dice. ¿Qué es la permisividad? Usted y yo tenemos que diferenciar las dos cosas. Él nos perdona, claro, pero también nos dice que si continuamos pecando vienen consecuencias. Entonces el pueblo simplemente quería vivir así, relajado con Dios, vivir de una manera muy distinta. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. Porque usted y yo a veces venimos a Dios de la misma manera. Y Dios nos enseña varios principios. Familia, cuando nos acerquemos a Dios, debemos hacerlo con la conciencia de que hemos pecado. Ahí tienen que decir amén. Cuando usted y yo nos acerquemos a Dios, tenemos que hacerlo con la conciencia de que algo me dice que yo he hecho lo malo, que hice lo malo, que pequé. Si usted algún día se alejó de Dios, tiene que acercarse a Dios con la conciencia de pedirle perdón porque se alejó de Dios. Por la razón que haya hecho, se alejó de Dios. Usted y yo tenemos que ser conscientes de pedirle perdón a Dios, porque nosotros en algún momento de nuestra historia nos alejamos, dejamos sus principios, nos dedicamos a pecar. Y otra cosa, que usted y yo tenemos que acercarnos a Dios no para decirle ni demandarle que nos prospere. Usted y yo tenemos que ser conscientes de qué hemos hecho con el dinero. Usted y yo tenemos que ser conscientes de cuánto hemos malgastado nuestro dinero y que eso trae consecuencia. No podemos venir a pedirle a Dios que nos prospere, nos bendiga, sin ser conscientes, sin decirle: perdóname por yo haber malgastado el dinero, por yo haberlo usado para lo que no es. Eso es acercarnos a Dios con una conciencia. ¿Quiere conocer sus caminos? Yo sé que usted quiere conocer de Dios y sus caminos, pero no se acerque como si Dios fuera algo deportivo, como si Dios fuera alguien que acepta que usted y yo vivamos de cualquier manera. De hecho, cuando Jesús comenzó a predicar, dice en Mateo 4:17, dice que y desde entonces, es decir, la primera predicación de Jesucristo fue decirle al pueblo: arrepiéntanse, porque está cerca el reino de los cielos.
O sea, la primera vez en que Jesús predicó no fue sobre el amor, no fue sobre otra cosa. Les dijo al pueblo, arrepiéntanse. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, que hay una necesidad para acercarnos a Dios, de tener un arrepentimiento, de ser consciente en lo que nosotros hemos hecho. Y entonces Isaías viene y les dice, les da la segunda razón por la cual ellos están en pecado. El mandamiento que Dios le dio, Isaías lo hace con perfección. Si usted ve en la historia de la Biblia, los profetas eran hombres solos, que nadie quería estar con ellos, porque eran hombres valientes que tenían que decir la verdad y tenían que hablar del pecado, y todo el mundo los dejaba por eso, porque no nos gusta que nos hablen del pecado, no nos gusta, no se siente cómodo que hablemos o que nos hablen de lo mal que hemos hecho, que estamos haciendo. Entonces Isaías les da la segunda razón y les dice, ustedes ayunaban y humillaban sus almas. Otra vez cabe la pregunta, ¿ayunar y humillar el alma es pecado? Depende. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban ayunando y humillaban su alma para sus propios gustos, deseos, propósitos. Entonces sí, hay pecado cuando ayunamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos con propósitos diferentes. Mire lo que sigue el versículo 3, en la última parte dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. O sea que ellos en el día de ayuno lo que hacían era pedir por sus propios gustos. Esa palabra gustos significa sus propios deseos y placeres. Ayunar con el propósito equivocado es pecado. Y lo confirma el versículo 4. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Y la última parte, Isaías de parte de Dios les da un consejo y les dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz se oiga en lo alto. Familia, cuando usted y yo ayunamos con el propósito incorrecto, Dios lo escucha. Usted puede tener su estómago vacío, usted puede proponerse ayunar, pero cuando lo hace con el propósito equivocado, usted simplemente aguantó hambre. Perdió el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no está viendo su estómago, Él está viendo su corazón. Y cuando el estómago está vacío, pero el corazón sigue lleno de pecado, Dios se hace a un lado, mientras que usted y yo entendemos la razón verdadera para ayunar. Es que no es por nuestros gustos, es que no es para nuestros placeres, es que no es porque yo necesito un milagro, es que no es porque yo necesito que Él me sane. No, porque antes de verlo sano, Él quiere ver que usted tenga un corazón correcto. Antes de verlo prosperado y bendecido, Él necesita que usted tenga la conciencia de una vida correcta, de una vida en integridad. Eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué usted y yo tener todo si nuestro corazón delante de Dios está manchado por el pecado y por el comportamientos incorrectos? Ese Dios no existe. ¿Sabe que nosotros podemos condenar muy fácil la idolatría? Si se adora una imagen, nosotros decimos que no es correcto. Y eso está en la Biblia y está en la palabra. Adorar imágenes no es correcto. Y nosotros como cristianos no nos atreveríamos a hacerlo. Y a veces hasta lo juzgamos o no lo compartimos porque la Biblia dice que es idolatría y es pecado. Pero tenemos a veces mucho orgullo para decir que idolatría o que adorar imágenes es idolatría.
Pero nosotros cometemos otra clase de idolatría cuando creemos que hay un Dios y que existe y que le oramos a un Dios que acepta este tipo de negocios. Es decir, yo le oro a un Dios que acepta que yo viva y continúe en pecado, pero que me haga milagros. Eso es construir en mi corazón y en mi mente un Dios, la imagen de un Dios que no existe. Dios quiere decirle a Isaías: revélenle el pecado que hay en el corazón de ellos, porque están ayunando y lo están haciendo para su propio gusto, sus propios placeres. La motivación del ayuno no está basada en que Dios cumpla nuestros propósitos y voluntad, sino en que Él transforme el corazón. Eso es lo que Dios desea, familia. Si hay un propósito para nosotros poder ayunar, es decirle a Dios que transforme nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que ser conscientes. Es que Dios en el ayuno escuche nuestra voz. Y para que Él escuche nuestra voz, la motivación debe ser correcta. Familia, guarde eso en su corazón. Si usted quiere ayunar y quiere que Dios le escuche, usted tiene que fijarse no en lo que usted quiere, sino en que la motivación para ayunar sea la correcta. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. El versículo 5 dice, Dios hace una pregunta: ¿este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma? No está. Y que incline su cabeza como junco y que haga silicio, y que haga cama de silicio y de ceniza. Queriendo decir, para traducir este versículo, Dios está diciendo: ¿ustedes creen que yo escogí un tipo de ayuno en que el hombre haga cosas externas únicamente? Dice: no llaméis a esto ayuno y día agradable a Jehová. El versículo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Familia, las condiciones de ayuno las pone Dios. Les hace una pregunta y les da a entender el tipo de ayuno que Él escogió. Y comienza y les dice: el ayuno que yo escogí consiste en que usted se dedique a desatar las ligaduras de impiedad, a soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompan yugos. Quiero hacerme entender. Cuando alguien peca, o cuando pecan contra la persona, espiritualmente y emocionalmente se crea una ligadura. Si ustedes pueden ser sinceros, podríamos reconocer que desde pequeños venimos marcados por personas específicas y que cuando fuimos creciendo otras personas siguieron marcándonos y luego nosotros nos convertimos en personas que marcamos a otros. ¿Me hice entender? Todo ese tipo de comportamientos, actos, pecados hacen que nosotros tengamos ligaduras con personas, con el pasado. Y lo que Dios quiere es que nos demos cuenta que el ayuno verdadero es comenzar a pedirle a Dios y humillarnos para que esas ataduras, ligaduras se rompan. Y usted y yo no sigamos haciendo daño, y usted y yo podamos perdonar a quienes nos han hecho daño. Cuando usted y yo lo único que queremos es que Dios nos complazca, que Dios cumpla nuestros propósitos, usted puede tener muchas cosas, pero al mismo tiempo seguir atado a la maldad, al pecado, a personas del pasado. ¿Sabe Dios por qué no quiere que nosotros definamos el ayuno de esa manera? Porque el estar atado al pasado y a personas
y a circunstancias donde nos generaron dolor, va a impedir que usted sea una persona que cumpla el propósito de Dios. Que usted sea una persona, sea un hombre, sea una mujer libre y que pueda bendecir a su familia y a otras personas. Por eso la urgencia de Dios es decir, venga, ustedes tienen que ayunar, pero con el propósito para que las ligaduras, lo que lo está atando a usted, al pasado, a personas, a circunstancias, usted pueda ser libre y pueda alcanzar el propósito de Dios. Eso es lo que Dios desea. El ayuno que Dios quiere está centrado en lo que Él quiere alcanzar de mí, no lo que yo quiero alcanzar de Dios. No lo que yo quiero conseguir de Dios, sino lo que Él quiere alcanzar en mi corazón. Él quiere que yo sea una persona sana, que yo sea una nueva criatura, que yo tenga una vida sana, que yo tenga relaciones sanas, que yo ame, que yo perdone, que yo avance, que yo le sirva, que yo cumpla el propósito que Él tiene conmigo. Familia, hay gente que lo tiene todo, pero no vive en el propósito de Dios. Por eso cuando usted quiera ayunar, recuerdo que el propósito principal del ayuno es que Dios rompa y que le ayude a romper ligaduras, que le ayude a romper con lo que nos hace daño. Familia, estar atados a una ligadura, a algo, hace que hagamos mucho daño. Hace que usted y yo lastimemos con nuestras palabras. Hace que usted y yo lastimemos a nuestros hijos. Que usted y yo lastimemos personas de la iglesia, de afuera, del trabajo, de toda parte. Pero normalmente cuando usted y yo estamos ligados le hacemos daño a las personas que más tenemos cerca. Esposa, madres, padres, hijos. ¿Para qué ayunar? Para que Dios me sane y me bendiga. Si mi esposa no es feliz, ¿para qué ayunar? Si yo sigo haciéndole daño a mis hijos, a la gente que debería amar. ¿Para qué ayunar y tener cosas o conseguir cosas si no soy una persona confiable? Si tenderé a herir a los que están cerca. Por eso Dios quiere que nosotros rompamos ligaduras, ataduras de dolor, de maldad, de engaño, de pecado que vienen arrastrando, que venimos arrastrando y que no los deja, que no nos ha dejado prosperar. El ayuno que Dios desea no consiste en que nosotros dejemos de comer y que al mismo tiempo busquemos que Dios fortalezca nuestro espíritu, pero primero buscando que Dios haga cosas externas. Familia, dejar de comer es fácil, pero tratar con esto que hay aquí dentro, con mi problema, mi debilidad, es muy difícil. Porque no nos hemos dado cuenta que tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Sabía que aquí no hay ni una persona buena? ¿Usted sabía que no hay ni una persona que pueda levantarse y decir yo soy bueno? Por una sencilla razón, porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina todo el tiempo a hacer lo malo. Y es algo que usted y yo no podemos dominar hasta que nos levantamos y le pedimos a Dios que tenga misericordia y nos ayude a romper con tantas cosas. Dios desea que la motivación del ayuno sea para que Dios transforme nuestro ser y nosotros rompamos con todo comportamiento, costumbre, pecado, que dejemos toda opresión que hemos puesto sobre las personas. ¿Cómo oprimimos a las personas? Cuando nos creemos muy orgullosos, cuando tenemos posibilidades, sobre todo nosotros los hombres, los esposos, oprimimos.
a nuestras esposas, con palabras, comportamientos, actitudes, indiferencia. Y yo no me escapo. Una de las cosas, las motivaciones cada vez que yo quiero ayunar, ha sido porque en momentos, en circunstancias con mi esposa, veo la crueldad, la dureza que a veces hay en mí, cosas que heredé de mis padres, de mi familia. A veces me canso. Yo les hago una pregunta: ¿usted no se cansa de sus comportamientos equivocados? Llegan momentos en que usted, como que Dios le muestra quién es, ese que la gente no ve, que no sabe. Bueno, a mí también. ¿Usted se cansa, no se cansa de discutir, de enojarse, de ser indiferente, de pecar, de tener actitudes equivocadas? Si se cansa, si está cansado, esa debe ser la motivación para ayunar. Porque de nada vale usted tener todo, pero no saber amar y perdonar. Son cosas que cuando yo me enfrento a ellas, sobre todo con mi esposa, cuando me enfrento, hay algo que me oprime. Hay algo que me hace cansarme, hay algo que me hace entender que yo no estoy tan bien como parece, o como la gente cree. Y en cuestión de abrir el corazón, todos tenemos que llegar a una conclusión: es que todos necesitamos que Dios haga algo, que Dios rompa. ¿Saben? Yo a veces lloro de rabia. Me da rabia conmigo mismo por algunos comportamientos. Me calmo y luego voy a Dios para que tenga misericordia y me ayude. Pero yo en realidad estoy cansado. Hace como 8 días comencé un ayuno, precisamente porque digo: Señor, algo tiene que pasar en mi vida. Yo no puedo seguir así. Algo Dios tiene que hacer. Por eso la motivación nuestra tiene que ser esta. Mi motivación de ayunar tiene que ser mi esposa y mis hijos. Mi motivación de ayunar no tiene que ser o no puede ser que Dios me dé más cosas, que Dios me sane, que Dios me bendiga. La motivación mía para ayunar debe ser que Dios me dé la capacidad de amar a mi esposa incondicionalmente. Eso es un sueño que tengo. Yo no sé cuál es su sueño, con qué sueña usted en la vida, pero comience a ayunar para que Dios lo haga mejor esposo, mejor esposa. Comience a ayunar para que la haga una mujer soltera diferente, un hombre soltero diferente. Comience a ayunar por el corazón suyo, si es que usted reconoce que está mal y que necesita de Dios. Esa debe ser la motivación. Entonces Dios sigue diciendo en el versículo 7, dice: no es, mire la primera parte, el primer versículo, el 6, Dios direcciona a ayunar desde adentro, desde el corazón, pensando primero en que Dios cambie, transforme el corazón. Porque cuando Dios lo transforma, entonces usted va a comenzar a dejar de pensar tanto en usted y va a comenzar a pensar más en las necesidades de la gente. Eso es lo que Dios quiere. Miren lo que dice este versículo. Dios les hace otra pregunta y les dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Primero les dice: rompan ligaduras, piensen en su corazón. Y luego les dice: cuando usted es sano, cuando usted es una persona que piensa más en que Dios cambie su interior, entonces mirará a su alrededor y verá más la necesidad de la gente que la suya. Mire el cambio, mire la diferencia.
Todos nos enseñaron, y no hay cómo culparnos, nos enseñaron a orar por milagros, sanidades, por prosperidad, por un montón de cosas. Pero aquí Dios está enseñando una manera de manifestar un ayuno correcto. ¿Por qué no pensamos en la gente? El ayuno que Dios quiere es que usted dé pan al hambriento, que lo demos, que pensemos en los pobres errantes, que los alberguemos en casa, que cuando vean al desnudo lo cubran, y no te escondas de tu hermano. ¿Por qué habla dicho eso? ¿Será que Dios veía que algunos hacían excepción de personas y a algunos se les escondía? Escogían a ciertas personas con quien estar y a otros los desechaban. Por eso Dios necesitaba hombres como Isaías, que les dijera la verdad sin ningún tapujo. El ayuno que Dios quiere es primero que pensemos no en lo que yo necesito, sino en cuántas personas están con una necesidad. Familia, cuando ayunamos con el propósito incorrecto, vamos a tener siempre problemas, dificultades. Pero cuando el propósito es correcto, Dios va a responder. Y hay una promesa. Cuando ayunamos con ese propósito correcto, mire lo que dice el versículo 8. Me encanta este versículo. Ustedes me dirán si vale la pena ayunar como Dios nos está enseñando. Entonces nacerá tu luz como el alba. Esa palabra luz significa tendrán alegría, vendrá felicidad, habrá una gracia sobre tu vida. Cuando usted y yo ayunamos con el propósito correcto, hay una luz que viene de Dios sobre su vida, y hay circunstancias, esas que usted, por las que quería ayunar y que ya no está ayunando, viene Dios y lo sorprende y lo bendice con cosas que usted no esperaba, pero no cosas precisamente materiales, aunque Dios lo puede hacer. Pero Dios, o esta parte, nos recuerda un pasaje donde Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Ayunar de la manera correcta es buscar primero el reino de Dios, y luego algunas cosas que Él quiere, que Él desea, van a ser añadidas. Entonces usted verá que hay una luz que va a nacer sobre usted, una luz que va a nacer sobre su familia, sobre sus finanzas, y tu salvación se dejará ver pronto. Es decir, Dios te va a restituir, te va a restaurar, va a sanar tus heridas, e irá tu justicia delante de ti. Justicia significa que Dios traerá provisión a tu casa. Familia, si usted le cree a Dios, usted se sorprenderá de las cosas que Él va a hacer, sin necesidad de usted estar buscando precisamente cosas materiales. Y sigue diciendo: y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mire, yo quiero enseñarle algo y ojalá yo pueda hacerme entender. Busqué la palabra retaguardia, ¿qué significa? Y esa palabra tiene un significado muy profundo, porque dice dejar atrás, detener, quitar personas, dolor, situaciones. Supongamos que me siguen varias personas que me han hecho daño y a las cuales yo les he hecho daño. Cuando yo camino, ellas me siguen, y me siguen, sea físicamente, sea mentalmente, espiritualmente. De cualquier manera, hay un pasado que me puede seguir y me puede afectar. Pero cuando Dios me da esta promesa y dice: yo seré, Jehová será tu retaguardia, quiere decir que en algún momento de nuestra historia y de nuestra vida, Dios se pone detrás de mí
Y cuando se pone detrás de mí, las personas que me seguían ya no pueden continuar haciéndome daño. Es como si Dios le dijera, hasta aquí llegó el fin. Hasta aquí llegó la posibilidad de que te hicieran daño. Hasta aquí llegó la posibilidad de que tú no avanzaras por estas personas. Yo seré tu retaguardia, es decir, yo seré el fin del dolor, yo seré el fin del pecado, yo seré el fin de aquellas cosas, personas y circunstancias que te han hecho daño en la vida, y ahora vas a comenzar una historia distinta. Me encantó poder entender el significado de eso, porque yo necesito que Dios sea mi retaguardia. Yo necesito que Él se ponga detrás de mí y le ponga fin a mi dolor. Que le ponga fin a situaciones que me han dolido, situaciones donde yo hice lo malo. ¿Alguno quisiera que Dios fuera su retaguardia? Que su gracia apareciera y su matrimonio cambiara. Cuando Él se pone detrás, trae bendición aún económica. Cuando Él se pone detrás, cambia la historia de cualquiera, pero no porque usted buscó cosas materiales, sino porque usted buscó primeramente que Él cortara ligaduras en nuestras vidas. Familia, si usted hace un resumen de su vida, si usted piensa en su vida o en su historia, ¿qué conclusión puede sacar? ¿Ha avanzado como Dios quiere que avance? ¿Ama como Dios quiere que ame? ¿Perdonamos como Él quiere que perdonemos? ¿Tenemos la paz que Él quiere que tengamos en casa o en el corazón? Si ayunamos de la manera correcta, hay promesas que Dios va a traer sobre nuestras vidas. Entonces, es otro versículo que no quise poner, que se alargaba mucho, pero quiero leerles. Es el versículo del 9 al 11. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará para siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y aquí hay una promesa para nuestros hijos. Solo por ayunar, solo por buscar el propósito correcto, que Dios transforme nuestras vidas. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Familia, vale la pena ayunar con el propósito correcto. ¿Quién diría que por ayunar con el propósito para que Dios transforme nuestro corazón y seamos personas mejores en Cristo, eso va a afectar a nuestros hijos? Y las ruinas que hubieron en mi vida, en mi casa, en mi esposa, en su familia, mis hijos las van a restaurar. Es decir, mis hijos no vivirán lo que yo viví. Mis hijos no andarán por el camino de pecado que yo anduve. Mis hijos tendrán un futuro diferente. Yo no sé si ustedes esto no lo reciben con fe, no lo creen, pero usted y yo tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que bendecirlo, porque hay una promesa para nuestros hijos. Eso nos tiene que levantar a ayunar, eso nos tiene que dar fuerzas para romper con todo lo que nos ha estado atando, con comportamientos, pecados, actitudes. Yo estoy cansado y algo Dios tiene que hacer en mi vida, y lo creo, por su gracia, pero yo pondré un poquito, yo dejaré de comer, pero no simplemente para que Él me dé cosas. Yo dejaré de comer, porque en el ayuno hay un poder que luego les voy a decir. Dentro de su vida, no se lo quieren.
No es manipulación, pero... Sí, y si no quiere venir, después lo ven. Pero, familia, en el ayuno hay algo que Dios quiere revelarnos. En el ayuno hay un poder. Y seguro Dios va a hacer milagros, pero no esos que estamos simplemente acostumbrados a escuchar de cosas externas. Eso vendrá por añadidura. Pero yo quiero decirle algo. Y es que no ayune, y con esto termino, no ayune para que Dios cumpla sus propósitos, sus deseos. Porque sus deseos y los míos no son los de Él. Pero cuando usted ayuna por los deseos de Dios, tal vez, familia, aunque ayunemos, Él no nos cumplirá los deseos que tenemos, que queremos. Pero sí va a hacer una cosa: es que la voluntad de Él venga sobre su vida y sobre mi vida. Y eso será más importante que cualquier capricho, deseo, anhelo, sueño, propósito que yo tenga. Si usted le cree a Dios, aunque no reciba las cosas que usted desea en su voluntad, la voluntad de Él en el cielo vendrá y se cumplirá aquí en la tierra sobre su vida, casa, familia, propósito. Amén. Amén.